Hola y bienvenidos una vez más al estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecido por la editorial adventista Sa Feliz y la Iglesia de la Universidad Adventista de São Paulo. El título de la lección de esta semana es Comprendamos la naturaleza humana. Y como siempre hacemos, vamos a comenzar con el versículo para memorizar de la semana, Génesis 2, versículo 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La lección de esta semana confronta dos teorías muy debatidas en la teología cristiana: la creencia en la inmortalidad del alma frente a la creencia en la mortalidad del alma. Este debate también puede verse bajo otras nomenclaturas o terminologías. Podemos hablar de inmortalidad incondicional del alma frente a inmortalidad condicional del alma. Otra terminología sería la siguiente: el choque, la confrontación entre la visión inmortalista y la aniquilacionista. Has visto que la lección de esta semana está densa, ¿verdad? Y todo eso comenzó en el Edén, cuando Satanás contradijo directamente la palabra de Dios. Dios le dijo a Adán y Eva, ¿no?, que si comían del árbol prohibido, y la expresión de Dios fue la siguiente: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y entonces viene el diablo y dice lo contrario: no moriréis. Este es el tema. Dios, por un lado, deja claro que la vida inmortal proviene del Creador y que solo es posible tenerla a través de la conexión con Él. El pecado o la desobediencia cortarían esta conexión vital. Pero el diablo afirma que no es así. Dice que la vida inmortal no depende de Dios, que cada ser humano posee en sí mismo una dimensión inmortal. ¿Quieres saber más sobre este tema? Entonces no te pierdas ni un solo día de estudio aquí conmigo. La lección del domingo se titula Un ser viviente. En Génesis, o el libro de Génesis, relata la creación como una obra directa de Dios. Todos los seres vivos fueron creados por Dios. Eso los pone a todos en la misma categoría, ¿no?, de criaturas. Cada especie lleva la marca de haber sido originada por el mismo poder creador y sustentador. Pero había una distinción, o hubo una distinción, entre la creación del ser humano en comparación con todos los demás seres vivos. La creación del hombre tuvo lugar con el toque personal del Creador, mientras que para el resto la existencia fue provocada por la palabra de Dios. Y Dios dijo. En el caso del ser humano no fue así. Él formó el cuerpo de Adán con sus propias manos. Y otra distinción radica en el hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Así lo expresa Génesis 2:7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fíjate que el texto no dice que el hombre se convirtió en un ser viviente, o que se convirtió en un ser viviente, no recibió un alma viviente independiente del cuerpo físico. Y este es el problema. Muchos han utilizado ese texto y otros de la Biblia para afirmar que el ser humano tiene una dimensión material, física, pero un alma inmortal. Pero ten en cuenta que esto es forzar el texto bíblico. Otra versión dice que el hombre se convirtió en un ser vivo. La palabra alma, muchas veces usada en la Biblia, tiene varios significados, pero ninguno de ellos apunta a una entidad espiritual aparte del cuerpo y que sobrevive al cuerpo. Esta idea, que entró en las religiones paganas y en la filosofía antigua, acabó entrando también en el cristianismo. Pero debemos ser conscientes de que esta fue una idea del diablo, cuando al principio le dijo a Eva: no moriréis. Una teoría seductora e encantadora porque ofrece la vida eterna independientemente de Cristo. Pero vamos a terminar el estudio de hoy recordando esta maravillosa realidad. Dios nos creó a ti y a mí
y a nosotros todos a su imagen y semejanza. Por eso somos inestimables a los ojos del Creador. Tú vales mucho más de lo que crees y de lo que mereces, ¿vale? No te lo olvides. El título de la lección para lunes es El alma que pecare, esa morirá. Este título proviene del profeta, un pasaje del profeta Ezequiel que dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. La gran verdad implícita en ese texto es que el pecado trajo la muerte. Como dije antes, la vida que poseemos no es originalmente nuestra, es una vida derivada del Creador. Él es el único que posee la vida en sí mismo. Nosotros fuimos creados en perfecta conexión con el Creador. Y mientras permaneciéramos en esta condición, la muerte no entraría en nuestra experiencia. Pero eso no fue así que ocurrió, ¿no? Al desobedecer al mandato de Dios, a la orden de Dios, el ser humano se desconectó de la fuente de la vida. En este mismo momento comienza un proceso de muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Desde el punto de vista puramente biológico, todos tenemos un periodo de existencia, de vida, pero es transitorio, pasajero. Como consecuencia del pecado, el deterioro sigue su curso. Y como ya vimos ayer, no hay ninguna entidad espiritual en el ser humano distinta del cuerpo que permanezca viva para siempre. No. La muerte significa la muerte, la ruptura completa de la existencia y del mundo. La solución al problema de la muerte no es creer que existe un alma inmortal por ahí, no. La Biblia no enseña esta realidad. La solución de Dios es la oportunidad que nos da individualmente de reconectarnos con la fuente de la vida y recibir de nuevo la vida eterna. Y esto es posible solamente a través de Cristo. En primer lugar, porque Él pagó el precio por los pecados de la humanidad. Y en segundo lugar, porque a través de Cristo Dios puede darnos la restauración del cuerpo físico en el regreso de Jesús. El proceso natural de la muerte se detendrá para aquellos que aceptan a Cristo. El plan original de Dios para toda la humanidad será restaurado. Todos reconectados a la fuente de la vida para toda la eternidad, para los que aceptan a Cristo. Eres parte del plan de Dios, ¿sabes? Así que no desperdicies las oportunidades que Dios te da cada día. Hoy, por ejemplo, es una oportunidad más que Dios te está dando para que te asegures la vida eterna. La lección del martes se titula El espíritu vuelva a Dios. Ya hemos visto que el hombre no tiene un alma, sino que es un alma. Y a causa del pecado se ha convertido en mortal. Y cuando el cuerpo muere, no hay ninguna entidad que sobreviva por sí misma, ¿no? Y pase a otra dimensión o cosas de este estilo. Ahora veamos un verso de la Biblia que aparentemente contradice todo lo que estoy diciendo ahora. Vamos a ver, el texto se refiere a una persona cuando muere. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que dice, el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Y ahora qué? Aquí está claro que hay algo más allá del cuerpo físico que vuelve a Dios. Sería una entidad espiritual independiente del cuerpo. Entendamos bien este texto. Obsérvese que el texto menciona los elementos que componen al ser humano. ¿Cómo se forma el ser humano? El texto menciona dos cosas. El polvo que vuelve a la tierra y luego habla del espíritu que vuelve a Dios. Así que mira bien. Según este pasaje, el ser humano está hecho de polvo más espíritu. Ahora bien, antes de deducir que este espíritu es una entidad fantasmal, independiente del cuerpo, vayamos al Génesis, al relato de la creación del hombre, para identificar cuáles son los elementos que componen al ser humano ahí en la creación. Y Génesis 2:7, el versículo para memorizar, dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Mira, el primer elemento, el polvo.
Luego dice que Dios sopló en sus narices el aliento de vida. Mira, en el Eclesiastés, la Biblia habla del polvo que vuelve a la tierra y del espíritu que vuelve a Dios. Y Génesis explica, el polvo es la materia, el barro, y el espíritu es el aliento de vida. No es una entidad consciente, sino la vida que deriva, que viene de Dios. Cuando una persona muere, significa que esta chispa vital deja de fluir del Creador a la criatura. Por eso se dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Entiendes? Por eso la Biblia afirma que en ese aspecto no hay diferencia entre los hombres y los animales. La Biblia dice, así como muere uno, muere el otro. Y el hombre no tiene ninguna ventaja sobre el animal. Es decir, la muerte es la misma para todos los seres vivos. El hombre no tiene ninguna ventaja en poseer un alma o un espíritu independiente del cuerpo. Los muertos nada saben. Este es el título de la lección del miércoles. Hay varias teorías inmortalistas sobre lo que le ocurre a una persona cuando muere. Una escuela de pensamiento espiritista, por ejemplo, sostiene que el alma pasa por un proceso de purificación a través de sucesivas reencarnaciones. La teología católica, por su vez, entiende que hay 3 lugares para recibir el alma de la persona que muere. Si la persona se salva, el alma va directamente al cielo. Si se pierde, va al infierno para sufrir eternamente en el fuego. Y si está en una etapa intermedia entre la salvación y la condenación, va al purgatorio para un proceso de purificación y luego va al cielo. En el mundo evangélico, la mayoría cree en el cielo para la gloria eterna, los salvos, y en el infierno para el tormento eterno. Pero, ¿qué hay realmente en la Biblia? En primer lugar, tenemos que admitir que esto no es un asunto sencillo en la Biblia. Hay textos en la Biblia que mencionan explícitamente un lugar de tormento eterno para los perdidos. Jesús mismo contó una parábola en la que 2 personas mueren y una va al cielo y la otra al infierno. En este vídeo no hay tiempo suficiente para explicar en detalle cada uno de estos textos bíblicos, pero en general yo afirmo lo siguiente. Estos pasajes bíblicos, si se interpretan cuidadosamente, examinando el significado original de las palabras griegas y hebreas, considerando el estilo literario y el uso metafórico de las analogías, bien, observando todo eso, estos pasajes no apoyan la teoría de que existe un alma inmortal. Ahora solo mencionaré algunas afirmaciones bíblicas que confirman esto, que en la muerte hay un estado de inactividad inconsciente. Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová. Salmo 146, 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En este mismo día perecen sus pensamientos. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Cesa toda actividad mental. De esta verdad bíblica concluimos 2 cosas. Primero, nadie debe temer el infierno, porque este lugar de tormento eterno no existe. En segundo lugar, la muerte no es el final. Es solo un intervalo. A la vuelta de Jesús, todos los que han muerto en Cristo resucitarán para la vida eterna. Y nosotros decimos amén por ello. El título de la lección del jueves es Descansar con los antepasados. Cuando queremos decir que una persona ha muerto, podemos utilizar varias expresiones para afirmar esta triste realidad, ¿verdad? En la jerga religiosa, por ejemplo, solemos decir, fulano ha descansado en el Señor, o se durmió hasta la resurrección. En resumen, hay varias expresiones para denotar la muerte. En la Biblia no es diferente. La lección de hoy cita 2 de estas expresiones. Una de ellas es,
fue unido a su pueblo. Esta expresión, ¿no?, da la idea de alguien que ha muerto y que ha entrado en la misma condición de inconsciencia e inactividad de los miembros de su familia que también han muerto. También puede ser una forma de decir que la persona fue enterrada en la tumba familiar, junto con otras de la familia que ya estaban allí. Un ejemplo, Génesis 25:8. Murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. La otra expresión es descansar con los antepasados. El sentido es muy similar al anterior. De David se dice que descansó con sus antepasados. De nuevo, la muerte se presenta como un descanso, en el sentido de cese de las actividades conscientes. Reunirse con los antepasados significa que, en última instancia, nadie es mejor que nadie. Todos tenemos el mismo destino en el mundo. Así que nuestros ojos tienen que estar más allá de eso aquí en este mundo. Llegamos aquí sin nada y nos iremos sin nada. Lo que da valor a la vida es lo que hacemos con ella. Es el legado que dejamos a la gente, a las personas. Las mayores ambiciones y logros del mundo se reducirán a la nada cuando llegue la muerte. Por eso dijo Jesús: ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder la salvación? Te invito a pensar en eso con mucha atención. Bien, ya te has suscrito en nuestro canal de YouTube. Si no lo has hecho, ¿a qué esperas? Así puedes ayudar a alcanzar a más personas con el estudio diario de la Palabra de Dios y nos ayuda en este ministerio. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Adiós.